Listo. Bueno, les decía entonces, tomando como referencia el archivo que les compartí ayer, si es que tenían diferencias en cuanto a trazos de posición, vamos a tomar ya el que les estoy compartiendo en pantalla, que es el mismo que compartí el día de ayer. En términos de la definición de los centros instantáneos, puedo ir renombrando todos los pasadores que tengo ahorita en el mecanismo, siguiendo únicamente el criterio de la notación que me recomiendan, ya sea que utilice simplemente coordenadas, que utilice la notación con la C mayúscula o con la I mayúscula o cualquiera que ustedes ya hayan utilizado. Generalmente yo me acostumbro bueno, estoy acostumbrado a utilizar la notación con C mayúscula. Entonces tengo, por ejemplo, aquí O4. En O4 voy a renombrarlo como C en mayúscula y ahorita no voy a utilizar subíndices, lo voy a colocar como índice normal, simplemente para que visiblemente sea más fácil para ustedes, ¿no? Se supone que O4, o bueno, le llamé O4 en este caso en el mecanismo al apoyo, puesto que precisamente hace referencia a la conexión entre el elemento fijo, que es el 1, y el cuerpo 4, por eso le dábamos ese nombre, ¿no? O de que es un fijo y el subíndice 4, porque ahí se conecta el cuerpo 4. Si lo llevo a centros instantáneos, este centro instantáneo tendría que llevar como índice o subíndice precisamente estos dos eslabones que estoy conectando, el 1, que es el fijo, y el 4, que es el que se conecta ahí. Entonces, O4 lo voy a cambiar por C14, puesto que conecto marco de referencia con cuerpo 4. Siguiendo la misma idea, podría renombrar directamente los otros apoyos que tengo en el mecanismo. Por ejemplo, O6. En O6 lo llamaría C16, puesto que conecta otra vez el fijo con el eslabón número 6. Enseguida O2 también lo podría renombrar diciendo que es el C12, puesto que estoy conectando ahí el 1 con el 2. Digamos que de entrada es lo recomendable, ¿no? Que inicien nombrando los apoyos en términos de los centros instantáneos que tienen. Y de hecho los apoyos siempre van a representar un centro instantáneo absoluto, porque dado que se trata de un apoyo, pues es mi marco de referencia, y el marco de referencia es mi eslabón fijo, y este es el que me va a apoyar más adelante para hacer cualquier cálculo de velocidades lineales. Una vez que ya tienen los apoyos marcados ya en términos de la notación de centros instantáneos, se pueden pasar a cualquier otro pasador móvil. Por ejemplo, aquí si voy avanzando, digamos, en orden desde la entrada de mi mecanismo, pues me encuentro con el R2 que representa mi eslabón 2 y llego al pasador A. El pasador A está conectando el cuerpo 2 con el cuerpo 3, por lo tanto le llamo centro instantáneo 2,3, C23 o C32 como gusten, es lo mismo. Continúo avanzando sobre el mecanismo en cuanto a la configuración que tengo y el número de eslabones. Por ejemplo, si avanzo sobre esta misma barra, me encuentro con el punto que aquí tengo marcado como C. Si este punto no representa un pasador, entonces seguramente no va a representar un centro instantáneo. ¿Por qué? Porque la característica del centro instantáneo es que sea un punto común a dos cuerpos. Y si recuerdan, con base en la configuración original del mecanismo, el punto C en realidad no conecta dos cuerpos, permite la unión rígida para colocar una extensión del cuerpo 3. En todo caso, conectaría el cuerpo 3 con el mismo cuerpo 3. Entonces no puedo tener un centro instantáneo con un subíndice o un índice repetido. No puedo anotar C33. Deben de ser dos cuerpos distintos. Por lo tanto, en esta configuración, este punto C no representa ningún centro instantáneo. Hasta que llego al punto B. El punto B, ¿qué cuerpos? Bueno, el pasador B más bien, ¿qué cuerpos está conectando en la configuración de nuestro mecanismo? 3 y 4. El 3 y el 4. Ok, entonces le llamo C34.
Y así continúo con todos los pasadores que me sea posible identificar en cuanto a número de elementos que conectan. El único que me estaría haciendo falta es el pasador D que tengo en la parte inferior. De hecho, ayer lo resaltábamos cuando hacíamos el análisis de velocidades. El pasador D, ¿a qué eslabones conectaba? A 6, 5 y 3. Ok, hacía mi análisis con 6, 5 y 3. Precisamente el pasador, cuando planteamos que la velocidad de D5 era la misma que la de D6, pues eso me permitía decir que era el C56, el pasador como tal. También analizamos ese punto como parte del cuerpo 3. Bueno, pero ahí ya digamos que me salté de planteamiento y dije, primero analizamos 5 con 6 y como veo que es el pasador y ese pasador está conectando 5 y 6, su velocidad es la misma. Y ahora me voy a la otra interpretación. Ahí tengo en la misma ubicación la corredera número 5 moviéndose sobre el cuerpo 3. Bueno, ahí no puedo decir que el punto, como ya lo tengo nombrado C56, es el mismo que el de 5 moviéndose sobre 3. El 5, si recuerdan, y aquí lo representamos a través de la circunferencia, es una corredera. Y la corredera se va a mover sobre el cuerpo número 3. Pero la corredera al final va a tener un movimiento lineal en términos de un desplazamiento limitado. ¿Quién lo limita? Pues este componente, ¿no? El que le llamamos R3'. Si me regreso o si ustedes consultan el apunte de los centros instantáneos, dijimos que el centro instantáneo de una corredera que se desplace linealmente sobre otro elemento se tiene que marcar como una recta perpendicular al movimiento y se dice que se encuentra en el infinito este centro instantáneo. Por lo tanto, el C56 sí es el pasador, porque el pasador conectó 5 y 6, pero ahora analizando el movimiento que tiene 5 sobre 3 o el contacto que existe entre 5 y 3, pues es la corredera sobre la extensión del cuerpo 3. Por lo tanto, aquí voy a marcar una perpendicular al movimiento. ¿Cuál es el movimiento o quién limita el movimiento? El R3'. Entonces, voy a marcar perpendicular a R3', pero que coincide con la ubicación de C56 porque ahí se encuentra mi corredera. Entonces, así marco mi centro instantáneo, que representa el movimiento de la corredera sobre una barra en particular. En este caso es la corredera número 5 sobre el cuerpo número 3. Y lo marco así, perpendicular a como esté su desplazamiento. Tal cual estaba identificado acá en el... ¿sale? Aquí el movimiento de la corredera era de 4. La corredera es 4. ¿Sobre quién se mueve? Sobre 1. Por eso le llamé 1,4 o 4,1, que es lo mismo. Ah, pero el desplazamiento de esta corredera es horizontal. Entonces, una perpendicular a la horizontal, pues es esta vertical que estoy representando y le llamo C14, que se localiza en el infinito. Para nuestro caso, el movimiento de la corredera es esta circunferencia, representa mi corredera. Se mueve sobre el R3'. Ah, pues entonces marco una perpendicular a esa R3', que coincide siempre en donde se encuentre la corredera. ¿Dónde se va a encontrar la corredera en todo momento? Pues con el base en este pasador, que ya nombré como C56. Aquí no es un punto, es una recta localizada en el infinito. La voy a renombrar a la recta. Le voy a poner C, en este caso es de 5, moviéndose sobre 3. Entonces le puedo dar ese nombre, C de 5 sobre 3. Y le voy a poner que está en el infinito. Entonces, bueno, aquí puedo utilizar también simbología, ¿no? Es decir, en vez de infinito, busco aquí el símbolo de infinito. Espero que lo deje. No, lo tendría que anotar a lo mejor como subíndice. Ahí está, ¿no? C53 se encuentra en el infinito. ¿Quién es C53? Esta recta. Entonces, para que no se confunda con ningún trazo original del mecanismo,
Pues le voy a cambiar un poco el estilo nada más. Y el color incluso, ¿no? Lo voy a dejar en rojo. Y el R3' lo voy a regresar a el azul que estaba utilizando para los otros vectores. Listo. Entonces, si se dieron cuenta, ya terminé con el análisis de todos los puntos o pasadores del mecanismo o contactos entre elementos, que puede ser la otra interpretación, ¿no? Cada pasador representa un contacto o una unión entre componentes. La corredera moviéndose sobre la barra 3 también representa un contacto. Ese lo defino como un centro instantáneo localizado en el infinito y siempre perpendicular al movimiento que tenga la corredera. ¿Okay? Y hasta aquí, ¿cuántos centros instantáneos logré identificar? 7, ¿no? 7. Ok, efectivamente tengo 7, los resalto, los 3 apoyos, que era el C16, C14 y C12, luego 3 pasadores, que fue el C23, que era A, C34, que era B, y C56, que era D. Y además esta recta perpendicular al movimiento de la corredera, que es C53. Entonces tengo 7. No hice la cuenta de la cantidad de centros instantáneos localizables en este mecanismo, pero puedo hacerla, ¿no? Rápidamente, si me regreso al documento, es con esta fórmula, ¿no? N es igual a N por N-1 entre 2. Tengo 6 eslabones ya identificables. Entonces, N minúscula vale 6. 6 por 5 entre 2 me llevaría a 15 centros instantáneos, si hago la cuenta, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí como texto. Voy a colocar que n era igual a n minúscula, n menos 1 entre 2. A ver si me la permite como fórmula de la TEC. Bueno, lo dejo así, ¿no? No sé si le coloco paréntesis a ver si lo... Igual no la respeto. Sí funciona. Enseguida hago la sustitución. Para este caso era 6, lo cual me llevaba a 15 centros instantáneos. ¿Sí? Esta es la cantidad de centros instantáneos identificables en el mecanismo. Pero únicamente hemos ubicado 7, como bien dijeron sus compañeros. Entonces, me hacen falta 8 centros instantáneos. Como es nuestro primer mecanismo a analizar, vamos a identificar todos los centros instantáneos. Pero más adelante se van a dar cuenta que no necesariamente requiero todos. En ocasiones basta con hacer mi planteamiento inicial de qué es lo que me piden en cuanto a análisis de velocidades, si me interesa una velocidad lineal en particular, si me interesa una velocidad angular en particular, y en términos de eso identifico cuántos centros instantáneos me faltaría ubicar. Posiblemente con los que tengo ya se pueda responder lo que me solicitan. Pero si no, bueno, voy y veo cuáles centros instantáneos tendría que ubicar. En este caso, repito, vamos a identificar todos. Tengo 15 en total, pero ya identifiqué 7. Entonces aquí hago mi circunferencia auxiliar, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar una circunferencia de centro y radio. Es solamente auxiliar, por lo tanto, el radio lo voy a dar de 0.5. O si no lo quieren dibujar aquí, pues ahí nada más hay en una hoja en su cuaderno, una circunferencia. Y rápidamente lo que me interesa de la circunferencia es dividirla en tantas partes como cantidad de eslabones tenga. Si ya dije que son 6 eslabones, bueno, divido la circunferencia en 6 partes. Lo más rápido es colocar puntos directamente sobre ella y que sean 6, ¿no? Por ejemplo, un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se supone que los tendría que distribuir perfectamente, ¿no? Pero ahorita lo estoy haciendo muy rápido. Entonces, no pasa nada si no está
de representar únicamente es la cantidad de eslabones con los que cuento en el mecanismo. Entonces, tentativamente, ahí tendría mi distribución. Digamos que cada punto que estoy localizando en esta circunferencia auxiliar representa un eslabón. Si representa un eslabón, pues entonces podría decir, por ejemplo, que este es el eslabón A. Si se acuerdan, los eslabones originalmente los trabajamos como con la notación de L mayúscula, ¿no? Por la notación en inglés o la nomenclatura en inglés. Por lo tanto, aquí podría seguir aplicando lo mismo, es decir, ponerle L1 a la primera división. Enseguida L2, luego vendría L3, hablando del eslabón número 3, luego L4, L5, bueno, si es una corredera, podría utilizar la notación de S5, ¿no? Pero me parece que ese elemento ya está nombrado en el mecanismo, pues mejor sigo aplicando la L. Entonces, tengo la circunferencia, defino mis divisiones en términos de la cantidad de eslabones, ya los tengo. Una vez que ya tengan este trazo, pues lo que sigue es únicamente ir dibujando uniones entre los eslabones. Estas uniones representarían los centros instantáneos con los que ya cuento o los que ya pude identificar en el mecanismo. Entonces, si me voy aquí, vamos a ver cuáles ya tenía. Tengo el centro instantáneo, otra vez empiezo por los apoyos, ¿no? En la gráfica voy a hacerlo con un segmento, ya que tengo puntos. El 1, 2, entonces 1, L1 con L2. Eso representaría mi centro instantáneo C12. Después SEC2 con 3, pues L2 con L3, los empiezo a unir. Enseguida continúo avanzando en el mecanismo y llego a C3, 4, entonces 1 L3 con L4. Luego tenía C14, pues 1, 4 con 1, perfecto. Veo que acá tengo el C16, 1, 1 y 6. Y C56, 6 y 5. Además, el C53, pues también 5 con 3. Y listo. Ya tengo estas uniones representando los centros instantáneos que ya cuento, con los que ya cuento, pero en este gráfico auxiliar, ¿no? Aquí no me interesa la nomenclatura de los segmentos, simplemente pues voy a seleccionar todos y para evitar tanto aquí encimados voy a quitarles la etiqueta, ¿no? Me interesan las uniones para identificar si ya tengo o no un centro instantáneo. De hecho, otra recomendación pues podría ser, ¿no? Que aquí al mismo tiempo en el texto vayan marcando como sus centros instantáneos permanentes, ¿no? Voy a poner centros permanentes. ¿Cuáles son los centros permanentes? Ahorita ya identifiqué el C12, C23, C34, C14, C16, C56 y C53. Y aquí lo dejo. Nada más como para apoyarme, ¿no? Y decir, estos son los que ya nunca van a cambiar. Si yo muevo el mecanismo, bueno, los pasadores fijos se mantienen ahí. Los móviles sí se van a desplazar, pero siguen uniendo los mismos cuerpos, por lo tanto siguen representando los mismos centros instantáneos. Si yo muevo el mecanismo y este trazo que me dirían ustedes no es un punto, es una recta, el C53, bueno, como el C53 está limitado con una perpendicular a R3', si R3' se mueve, pues el C53 también se va a mover. Entonces con eso no tengo problema, ¿no? Si desplazo mi mecanismo, mis centros instantáneos se desplazan, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Solamente cambia su ubicación referente a mi marco de referencia de GeoGebra, ¿no? Es decir, si vengo y muestro los ejes, sí van a cambiar de ubicación los móviles e incluso el que se encuentra en el infinito, pero se están actualizando en todo momento con respecto a la posición del mecanismo.
Entonces, no pasa nada, todos son permanentes. Nunca van a cambiar en cuanto al de los, o la identificación más bien, de los componentes o eslabones del mecanismo que están conectando. Por eso se llaman permanentes. Bueno, aquí están los 7. C12, 23, 34, 14, 16, 56 y 53. Para identificar los restantes tengo que apoyarme de estos. ¿Qué es lo que hago? Si el planteamiento me dice que siga el teorema de Kennedy. Bueno, lo único que tengo que recordar es que el teorema me dice que voy a hablar de 3 cuerpos distintos, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. De esos 3 cuerpos en movimiento plano, tengo 3 centros instantáneos. ¿A qué se refiere con esos 3 centros instantáneos? Si ustedes relacionan los cuerpos 1, 2 y 3, pueden empezar a hacer combinaciones, es decir, ubicar el centro instantáneo 1, 2, el 1, 3, pero también tendría el 2, 3. O me dirían, bueno, si puedo cambiar el orden, tendría el 3, 1, el 2, 1, el 3, 2. Pero dijimos que el centro instantáneo IJ es el mismo que el JI. Da lo mismo que yo diga C12 que C21. Entonces, voy a lo siguiente. Suponiendo que hable de relacionando los eslabones 1, 2 y 3, tendría los siguientes centros instantáneos. El C12 es una primera combinación. Vendría el C13, por ejemplo, y el C23. Entonces, si estoy analizando la relación entre estos 3 cuerpos en movimiento plano, puedo identificar sus 3 centros instantáneos, el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3, y decir, según lo que me plantea Kennedy, que estos 3 centros instantáneos se ubican en una misma recta. Ese es el criterio del cual me voy a apoyar para identificar cualquier centro instantáneo que me haga falta. Por ejemplo, de esta relación que les planteo entre 1, 2 y 3, ¿cuál es o cuáles son los centros instantáneos que me hacen falta? 1, 3. El 1, 3, el 1, 2 y el 2, 3 ya los tengo. Bueno, tendría que identificar en dónde queda el 1, 3. Pero como ya tengo el 1, 2 y el 2, 3, podría decir que ya puedo dibujar una recta definida por esos 2 puntos que ya conozco, o esos 2 centros instantáneos, el 1, 2 y el 2, 3. Y sobre esa misma recta, en algún punto, tendría que identificar el que me hace falta, que es el 1, 3. Entonces, ahorita lo voy a dejar tentativamente así mi texto, relacionando estos eslabones, y me voy al mecanismo y digo, bueno, voy a dibujar una recta, según lo que me dice Kennedy. Busco el comando de recta. Entre los dos que ya tenga, que es el 1, 2, lo busco, está aquí, en la parte inferior, ese era el apoyo 2, y el C23, que era el pasador A. Bueno, en esta recta que acabo de dibujar, la voy a cambiar de color. La voy a mandar a, no sé, verde, se me ocurre. ¿Sale? Sobre esa recta, en algún punto, debe de encontrarse el centro instantáneo 1, 3, pero no sé en dónde. Es decir, yo podría colocar un punto arbitrario y decir este es el C13, pero no es tan arbitrario, no se realiza de esa manera. Tengo que encontrar otra relación distinta que involucre al mismo centro instantáneo para localizarlo de forma correcta. ¿A qué me refiero con otra relación? Bueno, en esta primera relación estaba con 3 elementos, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Pero también podría hablar de el 1, el 2 y el 4, o el 1, el 3 y el 4, o el 2, 3 y 4. Cualquier relación que involucre el centro instantáneo que estoy buscando. Eso es más sencillo de visualizar si lo trabajo aquí, en mi circunferencia auxiliar. Si se dan cuenta, el centro instantáneo que me está haciendo falta ahorita es el que relaciona a 1 con 3. Bueno, este 1 con 3
lo voy a colocar también en verde, y tentativamente es algo que no tengo, pero que quiero identificar. Entonces, este segmento que estoy representando en mi gráfico auxiliar, me permite establecer la relación de los eslabones que me conviene relacionar para ubicar el centro instantáneo faltante. ¿Qué fue lo que hice según el planteamiento que dejaba abajo en términos de relación? Relacioné 1, mi eslabón 1, con el eslabón 2 y con el eslabón 3. Y dije que tenía el centro instantáneo 1, 2, que en este gráfico auxiliar está representado por este segmento, pero que también tenía el centro instantáneo 2, 3. En el gráfico está representado por este segmento. Y si se fijan, el centro instantáneo restante es justo el segmento que aquí cierra un triángulo, ¿no? O una especie de triángulo entre mis tres elementos relacionados. Tengo 1 con 2, tengo 2 con 3, y para cerrar este trazo estaría buscando el 1 con 3. Pero ahora cambio el planteamiento, ya no quiero relacionar 1, 2 y 3. Busco otra relación con 3 cuerpos que también involucre al centro instantáneo 1, 3. En este caso, bueno, me parece que aquí sería bastante obvio que otro triángulo o bien otra relación de 3 componentes que me lleva al centro instantáneo 1, 3 sería, por ejemplo, esta recta que representa el centro instantáneo 1 con 4, con este otro segmento que representa el 4 con 3, y que al mismo tiempo relacionan el que estoy buscando, que es el 1, 3. Entonces podría decir que aquí, en este caso, voy a complementar mi redacción y digo, relacionando primero los eslabones 1, 2 y 3, y posteriormente 1, 4, bueno, 1 en orden sería 3 y 4, tendría la combinación, ¿no?, de C1, 3, C1, 4 y C3, 4. Otra vez tendría que identificar, en la primera relación tenía el C12 y el C23 y el único faltante era el C13. En esta segunda relación tengo el 1, 4, el 3, 4 y el faltante es el 1, 3. Entonces, como en ambos casos tengo como misma incógnita al C13, pues será posible identificarlo si trazo ahora también otra recta que ya contenga a los dos que ya identifiqué, y pues estaría buscando, ¿no?, en todo momento intersecciones entre rectas. Entonces busco en el mecanismo. Bueno, primero selecciono el comando de recta, busco en el mecanismo el 1, 4, está aquí, que era otro apoyo. Busco el 3, 4, era el pasador B. Y ya dibujo mi recta. Ahora, la recta que ya tenía con esta recta se deben de cruzar en algún punto. Ese cruce o esa intersección representa el centro instantáneo común a mis dos planteamientos. Primero 1, 2 y 3, luego 1, 3 y 4. ¿Cuál es el que tienen en común? El 1, 3. Pues la intersección de esas rectas me da la ubicación de ese centro instantáneo, que aquí queda sobre el eslabón, pero que en algún momento cuando se mueva el mecanismo no necesariamente va a estar sobre el eslabón. Entonces lo que hago es identificar ahora una intersección entre las dos rectas, esta de aquí y esta de acá, que de hecho las voy a dejar en el mismo color. Y esto me daría la ubicación del centro instantáneo. ¿Ok? Entonces voy a quitar el texto ahorita. Digamos que voy a dejar únicamente la cantidad de centros instantáneos. Y esta intersección representaría el C13. Es más, incluso pudieran renombrar sus rectas para que recuerden a qué hacen referencia.
aunque sin la necesidad de renombrarlas, si ustedes se acercan digamos, a un objeto en particular, les dice cómo fue generado. Por ejemplo, si yo me acerco aquí a la última recta, me dice que es una recta definida por dos puntos, porque tiene esas dos nomenclaturas, ¿no? Dice que pasa por C14 y C34. Entonces, de ahí yo puedo relacionar que en esta recta estoy analizando la ubicación del centro instantáneo 1,4, del 3,4, pero que también se va a encontrar la otra combinación, el C13. Que me voy a la otra recta que ya tenía y me dice que esa recta está definida por C12 y C23. Me falta uno, que es el restante, entonces veo 1, 2 y 3. El faltante es 1, 3. Siempre deben de combinar tres cuerpos nada más. Primero combiné 1, 2 y 3 y luego combiné 1, 3 y 4. No más de tres cuerpos, porque si empiezan a relacionar más de tres cuerpos, ya no estarían siguiendo el teorema de Kennedy y ni siquiera estarían haciendo una relación correcta en cuanto al gráfico auxiliar. ¿Sale? Entonces, de nuevo, si me regreso aquí, a mi gráfico auxiliar, una vez que ya pude identificar el centro instantáneo, bueno, las rectas no las puedo quitar, no las puedo omitir, me tienen que apoyar ahí para ubicar el centro instantáneo, entonces solamente las oculto, ¿no? En el momento en que ya pude identificar el centro instantáneo, pues ya lo dejo ahí marcado en mi gráfico. Si no se pudiera ubicar el centro instantáneo, pues tendría que eliminar esa unión en el gráfico auxiliar para recordar que todavía no tengo ese centro instantáneo. Pero si se pudo, sin problema, ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, lo único que voy a hacer es, pues ya, dejarlo directamente como una línea continua, puesto que sí lo logré identificar, ¿no? Lo dejé en verde, porque si en algún momento olvido cómo lo ubiqué, pues busco en mis objetos y veo cuáles están en verde. Estaba esta recta, y veo cómo generé cada recta, y en términos de eso, puedo seguir con mi planteamiento. Incluso aquí, pues no me interesa ni siquiera cómo se llame, solamente la unión. Entonces, el procedimiento es el mismo para todos los casos, ¿no? Buscar alternativas distintas para ubicar un centro instantáneo que me haga falta. No hay un orden específico, no hay, digamos, un procedimiento estricto en cuanto a cuál voy a ubicar primero y cuál después. Pero la recomendación, como para mantener un determinado control sobre lo que voy ubicando, pues es que primero busquen relacionar el fijo, su eslabón 1, con todos los elementos móviles, que busque la unión de 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6. Ya que termine de identificar esos, porque seguramente los voy a ubicar, estos centros instantáneos, los absolutos que llevan el subíndice 1, o que llevan el marco de referencia relacionado, en algún momento se van a utilizar, ¿no? Entonces, por eso es que primero trato de ubicar estos y después el resto. En el gráfico auxiliar, en este momento yo ya tengo 1 con 2, ya tengo 1 con 3, ya existe la unión entre 1 con 4. 1 con 5 todavía no la tengo y 1 con 6 ya existe. Entonces trataría de identificar ahora cinco. De una vez le voy a definir otro color, por ejemplo en naranja. Ahora díganme ustedes qué alternativas tendrían para encontrar el 1,5. Sería relacionando el L1 con L6 y 6 con 5 y de ahí 1 con 5. Perfecto, esta sería una relación, ¿no? Dice su compañero L1 con L6, aquí está.
y luego L6 con L5 y cierro mi triángulo, porque siempre voy a buscar triángulos aquí, con el faltante que es el 1, 5. Esa sería una opción. Entonces 1 con 6 y luego 6 con 5 y esto me da la relación de 5 con 1 que es la que buscaba. Ok, ese es un camino. ¿Cuál sería otro? Porque siempre voy a requerir de 2. L1 con L3 y L3 con L5. Ok, que justo aplico el previo, ¿no? El 1 con 3 y el 3 con 5 y cierro este triángulo con 1, 5. De entrada, solamente necesito dos alternativas distintas. En ocasiones puede ser que tengan más de dos opciones. Si fuera el caso, no necesitan todas, solamente dos. Entonces ahí ustedes eligen con cuál van a trabajar. Pero me parece que para el punto en el que estamos, solamente cuento con esas dos. Entonces voy a buscar unir 1 con 6 y 6 con 5, que fue la primera opción que me daba su compañero. Entonces tengo 1 con 6, aquí está. 6 con 5 es el C56, por lo tanto voy a trazar la recta 1 con 6, listo, y 5 con 6. Sale, ahí viene la primera recta y de una vez le cambio el color para recordar que viene de la ubicación de ese que estoy buscando, que es el 1, 5. Perfecto. Ya tengo entonces esa recta. La segunda que me decía era 1 con 3 y 3 con 5. Entonces busco otra vez aquí en el mecanismo dónde quedó 1 con 3 y lo 1 con 3 con 5 y así defino la recta. Bueno, 1, 3 es el que tenía previamente acá. Fue el primero que ubicamos. ¿Y 3 con 5 dónde se encuentra? Es el infinito. Ok, es la que se encuentra en el infinito. Entonces no es un punto. El C53, es una recta. Y yo requiero un punto para generar esa recta. Bueno, aquí es otro pequeño ajuste, otra pequeña variante que se tiene que realizar en el método. Si tengo un centro instantáneo que se ubique en el infinito, como está en el infinito, podría considerar que en todo momento lo puedo desplazar a donde me convenga, puesto que ya sé que en un punto localizado en el infinito voy a interpretar este centro instantáneo, ¿no? Bueno, como lo estoy ocupando con el centro instantáneo 1, 3 y estoy tratando de trazar otra recta y no tengo otro punto de referencia, sino tengo el C13 y tengo una recta, pues lo que hago ahora es desplazar esta recta que se encuentra en el infinito al punto en donde la requiero. ¿Cuál es la única forma de hacer coincidir algo que es una recta con un punto? Pues trazando otra vez la recta y que coincida con el punto en el cual la necesito. Entonces, cualquier centro instantáneo que ustedes marquen como una recta al infinito, la van a poder reproducir en la ubicación de cualquier otro centro instantáneo en donde sea requerido. En este caso, necesito que coincida C53 con C13 porque es el planteamiento que estoy siguiendo. Entonces lo que hago es tomar el comando de paralela a esta C53 y pues hago que coincida con el C13, donde pues en la ubicación del C13. Ahí está. Y de hecho le voy a dar una nomenclatura muy parecida. Voy a decir que es el C53, esta que estoy trazando paralela, que se encuentra en el infinito, pero no puedo decir que es la misma. Es más bien como una copia, ¿no? Entonces, así como con los vectores le llamé R3 y luego R3' y así, pues tengo que hacer una distinción, ¿no? La C53 infinito es la original. Esta es una copia, pues le puedo llamar con el apóstrofe, ¿no? De prima. C53 infinito, prima. A ver si lo deja. Ok. El hecho de colocarle este apóstrofe o esta comilla representa eso, ¿no? De que ya es una copia del original.
Y pues también la voy a dejar en color naranja, para recordar que a partir de eso fue que pude establecer, ¿no?, la ubicación, perdón, del centro instantáneo que estaba buscando. Entonces, el primer camino que seguí fue el que me decía Irving, de 1 a 6 y de 6 a 5. Con eso generé esta recta, que pasa por 1, 6 y por 5, 6. Enseguida seguí el criterio que me dijo Moisés. Entonces, necesitaba unir 1 con 3 y 3 con 5, pero como 3, 5 está en el infinito, lo que hice fue trazar una paralela a esa que ya tengo y que coincida con el 1, 3. Y para que coincida, pues no hay de otra más que tomar como referencia el 1, 3. Ahora sí, busco la intersección entre estas dos rectas que dejé en color naranja y representan ese centro instantáneo que estaba buscando, que es el C15. 5 también lo puedo dejar en el mismo color, ¿no?, en naranja, el punto como tal. El previo, que era el 1, 3, bueno, ese lo había identificado con rectas en verde, pues a lo mejor ese lo dejo en verde. Y listo. Y así llevo más o menos un control, ¿no?, de lo que estoy ubicando. Aunque aquí, de hecho, en mi vista algebraica va todo en orden. Y me dice el C13, de dónde se generó el C13, y si veo ahí, me va a decir es un punto que es la intersección de tal y tal. Bien, ahí me dice, ¿no?, interseca R y P. Busco quién era R, quién era P, y así identifico el procedimiento que estoy siguiendo. Entonces ya puedo ocultar la recta T, la recta C53', y me quedo únicamente con la ubicación del C15. ¿Sale? Voy a mover aquí a un lado mi gráfico para que pueda trabajar a la par con todo. ¿Hasta ahí sí vamos bien o hay alguna pregunta antes de continuar? Bueno, parece que todo bien, ¿no? Entonces vamos a concluir con la ubicación de los otros centros instantáneos. Dijimos que nos faltaban 8, puesto que de inicio tenía 7 y necesitaba 15. De estos 8 faltantes solamente voy 2, el que está en verde, que es el C13, y el C15. Si ya tengo la unión entre 1 con 2, con 3, con 4, con 5 y con 6, ya me puedo pasar con cualquier otro relativo. Es decir, 2, 3, 4, 5 y 6 relacionados entre sí. Otra vez puedo seguir el mismo criterio. Ya terminé con 1, me paso con 2. Y busco identificar la relación de 2 con todos los que sea posible. El más sencillo, bueno, sería 2 con 1, pero ese ya existe. Luego 2 con 3 ya existe. Vendría 2 con 4, que todavía no lo tengo. Entonces veo en mi gráfico auxiliar 2 con 4. ¿Sale? De una vez le doy otro color. Vamos a ponerlo en rosa. Le quito la etiqueta ahorita, no me interesa el nombre. ¿Cómo relaciono o qué relaciono para poder establecer el centro instantáneo 2 con 4? ¿Qué alternativas tengo? Dos, tres y cuatro. Ok, 2, 3 y 4. ¿Y otra distinta? Uno, tres y dos. Ok, con el 1, ¿no? Entonces tengo aquí de este lado 2 con 3, 3 con 4. Así como nos dice Yasmin. Y luego con 2, 1 y 4, que sería de este lado y de este lado. ¿Vale? Entonces, para que alcancen a apreciar bien, estoy buscando el segmento rosa, que representa la unión del C2 y 4. Necesito el 2, 3 y el 3, 4 para definir una recta. Por otro lado, por otro camino u otra alternativa sería 2 con 1 y 1 con 4. Entonces busco la intersección de esas dos rectas. Sale, me voy al mecanismo. La primera me decía 2, 3 y 3, 4.
busco el comando de recta, busco 2,3 y 3,4. Listo, ya tengo una recta ahí. Y la otra sería 2,1 y 1,4. El 2,1 está en esta parte y el 1,4 está en esta parte. Y ya lo tengo, ¿no? El color va en rosa, dijimos. Busco la intersección de las rectas. Intersección de esta recta con esta otra recta. Y ese centro instantáneo. Vean, aquí tengo que mover un poquito. Aquí está. Es el C24. Y también lo dejo en el mismo color. Y así continúan trabajando con el resto de los centros instantáneos. ¿Cuál vendría ahora? ¿Cuál nos conviene trabajar? 2,5. Ok, 2,5. Si sigo ese criterio del el orden, más o menos. Ya se pudo 2,4, busco ahora 2,5. 2,5. Ok, de una vez le damos otro tono. No sé, me falta un azul, por ejemplo. No me interesa ver aquí la etiqueta del objeto, 2,1. Conforme en su gráfico vayan teniendo más relaciones, de repente va a ser más complicado visualizar los caminos. O bien van a tener más alternativas. Para el 2,5, díganme dos opciones, por favor. Es 1 y 5. Ok, 5 y Bueno, 3. de 2 a 1, 1 a 5. ok, Y el otro es de 5 a 3. ok, 5,3. ajá, No pierdan de vista, el que estoy buscando es este azul. Ahí está, me dice su compañero con 1. Sería este que está en naranja, me da 5,1 y el que está en negro, 1,2. Perfecto. Luego dice Yasmín con 3, entonces la relación sería ahora por la parte inferior. Sigo buscando el azul, pero tengo el 5,3 y el 3,2. Nunca combinar más de 3 números, ¿no? O 3 eslabones. Sale, entonces vamos a hacer, dijimos 5,1 y 1,2, o 2,1, 1,5, no importa el orden, siempre y cuando tenga presente cuál es. Vamos a buscar otra vez comando de recta. Tengo 2,1, 2,1 aquí está, y 1,5. El 1,5 ya lo perdí, aquí está acá arriba. Listo. Tengo la primera recta, ¿no? Va en azul. Ahí está, 2,1 y 1,5. La siguiente fue 5,3. Entonces busco ahora 5,3. Ah, otra vez está en el infinito, ¿no? Y la necesito con 3,2. Según el planteamiento que me dijeron. 5,3 con 3,2. ¿Qué es lo que hago? Pues ni modo. Como es una recta, vuelvo a trazar una paralela. Dado que es la que se encuentra en el infinito. Entonces, paralela a C53. Pero que pase por el que requiero, que es 2,3. Entonces tendría que pasar por 2,3. Bueno, que es otra vez que fue una vez más que la copié. Entonces voy a anotar C35, que se encuentra en el infinito. Pero ya fue una copia de la copia. Entonces le coloco 2 apóstrofes. Aquí está. ¿Sale? Siempre que necesiten la que está al infinito, sin problema la pueden copiar. Una copia en nuestro caso es trazando una paralela.
a la C35. Bueno, aquí le puse C35, pero era C53 la original, ¿no? Que pase por el punto que estoy requiriendo. En este caso era por 3,2. Ah, pues ahí la hice pasar por 3,2. Y ya busco la intersección. Entonces, esta recta debería de ir en azul. Listo. Me acerco y veo cuáles fueron las que estoy trazando. La primera fue esta, que pasaba por 12 y por 15. No importa el orden, no importa si primero seleccioné el 15 y luego el 12 o al revés. Y la otra, que debería de pasar por 3,5, que ya estaba en el infinito. Ah, entonces tracé la paralela y la hice coincidir con el centro instantáneo adicional, que era el 23, o el 3,2, que es lo mismo. Ya identifico la intersección. ¿Y a qué centro instantáneo se refería? ¿No? Lo busco acá, era el 2,5. 2,5. ¿Okay? Por eso la idea de seguirlo como en distintos colores, ¿no? O bien lo pueden hacer por capas, como les comentaba. Y en algún momento pueden seleccionar los objetos, editar sus propiedades y buscar aquí me parece que es en avanzado. Sí, en avanzado, y le dan aquí capa y la capa que quieren, ¿no? Máximo pueden tener 10 capas, me parece. Bueno, desde la 0 hasta la 9, que serían sus 10. Yo prefiero trabajarlo con colores directamente. Ya tengo entonces más centros instantáneos, ya puedo ocultar rectas. Lo único que me interesa es el centro instantáneo como tal. Vamos a darle el mismo color, azul. Regreso al gráfico auxiliar. Que está por acá. Ahí. Si continuamos con el mismo procedimiento, tendríamos que ir con el 2,6, si están de acuerdo. Buscar 2 con 6. Sale. Vamos a cambiarle el color igual. No sé, ya tengo azul. Me falta el rojo, me parece. Sale. Entonces, alternativas para el 2,6, ¿cuáles serían? 2 con 5 con 6. Ok, 2 con 5 y 6. Y luego, 6 con 1 con 2. ok, con el 1 y 2. Entonces busco el que está en rojo, aquí está. 2 con 1 y 1 con 6 para cerrar el triangulito. La otra con 5, aquí está. 6 con 5 y de 5 me voy a 2. Nunca más de 2 alternativas en el mismo camino, ¿no? Es decir, paso por 5 y de 5 me regreso a 2. Perfecto. Del otro lado paso por 1 y de 1 me regreso a 2. Entonces busco el primer camino, que era 6 con 1 y 1 con 2. Es más, ni siquiera necesito la vista gráfica. También lo puedo buscar en la algebraica, ¿no? En determinado momento. Sale comando de recta que pase 1, 6. 1, 2, si no lo tuviera visible en la gráfica, lo busco en la algebraica, que no necesariamente va a ser igual de rápido. Acá está, 1, 2, ya. Entonces tengo 1 con 6 y 1 con 2. Enseguida me dijeron 5 con 6 y 5 con 2. Entonces otra recta, 5 con 6. Listo, y 5 con 2, busco el 5, 2, que es de los últimos que he ubicado. Aquí está. Ya no vi si la dibujó. Sí, sí están las dos. Nada más las voy a identificar aquí en el mismo color. Listo. Enseguida intersección de esta roja que va de 1,6 a 1,2 con la otra roja que va de 5,6 a 5,2 que está aquí. Este punto
representa el C26. Me acerco a la zona para que vean en dónde quedó. Quedó justo aquí. Estoy aplicando la recta que pasa por 1,6 y que pasa por 1,2, es esta. Y la otra que pasa por 5,6 y por 5,2 o 2,5, que es lo mismo. Ya perdí la cuenta de cuántos vamos, pero ahorita con el gráfico de acá podemos ver, ¿no? Cuántos ya tengo, cuántas uniones me faltan, ¿no? Los originales son los que quedaron en color negro y luego fui ubicando el rosa. Enseguida me parece que fue el naranja. Bueno, los cuento rápido, sería 1, 2, 3, 4, 5 adicionales a los que ya tenía. 5 y 7. 12. 12, me faltan 3 todavía. De hecho, serían las uniones restantes aquí en la gráfica. Si ya tengo 2 contra todo, me paso con 3 a ver si de 3 ya existe su unión con todo o su relación con los otros cuerpos. Ya está con 1, con 2, con 4, con 5 y me parece que entonces podría intentar ubicar 3 con 6. Sería la siguiente. Ya me acabé los colores. Vamos a ver este otro más tenue, a ver si lo alcanzan a identificar. Como color lila, no sé. O sea, le estoy buscando el 3 con el 6. ¿Sale? Entre 3 y 6, ¿qué colores, qué opciones tiene? De 3 a 3, 2, de 2 a 6. Ok, de 3 a 2 y de 2 a 6. Déjenme lo ubico de una vez antes de que se me pierda. 3, 2, quedó por acá abajo. Ok, y de 2 a 6, 2 a 6 es la que acabamos de ubicar y ya la tengo. Listo, ya está un camino. Otro. De 3 a 5 y de 5 a 6. Ok, de 3 a 5 y de 5 a 6. Otra vez la recta, busco 3, 5. 3, 5, ¿dónde quedó? Ah, pues es la que está en el infinito, ¿no? Sí, es esta que está en el infinito, 3, 5. Listo. Y 5, 6. Pero ya coinciden. Si se dan cuenta, ese camino de 3, 5 y 5, 6 es la misma recta original. La 5, 3 está aquí, que es la 3, 5. Perfecto. Necesitaría ubicarla con 5, 6, pero justo ya coincide con 5, 6, que es este punto. Entonces ya no tengo que trazar nada. Directamente es esta recta. ¿Sale? Por lo tanto, en este momento voy a seleccionar esta recta que ya existía con la otra que estaba buscando, que fue el primer camino que me dijeron, y las voy a dejar del mismo color. Y es más, las voy a dejar ya continuas, porque una estaba discontinua, ¿no? El planteamiento que me dijeron para el 3,6 me iba de 3 a 2 y de 2,6, que es esta recta, y aparece en pantalla 2, 3 y 2, 6. Perfecto. La otra alternativa era entre 3, 5 y 6. Necesitaba el 3, 5, que es la que ya está en el infinito, y la 5, 6, que ya pasa por 5, 6, ¿no? De hecho, aquí me dice que es una recta que pasa por C56 y es perpendicular a R3'. ¿Por qué a R3'? Porque ese era el movimiento de la corredera y debo de respetar que sea perpendicular. Ah, pues mi intersección me quedó muy hacia la izquierda, hasta por acá. O sea, la intersección de estas dos rectas. Y dijimos que era el C36. Incluso también le cambio el color de una vez. Ya casi lo terminamos. Entonces no me sirven las rectas visibles. Listo. La otra sí, porque posiblemente la siga ocupando, la C53 que se encuentra en el infinito. Esa sí la dejo ahí marcada.
Ok, enseguida me parece que ya terminé con 3, pasaría con 4 y luego con 5. 4 ya está. Creo que no se quedó marcada la intersección, Inge, al menos que me equivoque. A ver, Se quedó como B. déjame ver, ¿es este B? Ese, creo que nada más está ahí en el aire ese punto. Pero sí, no se quedó. Ah, no, sí Ah, está no, acá. ya vi. Sí, es que Ujú, pensé que era eso. sí, sí, no, ya la vi. Es que este es el nombre de la recta y el otro es el punto, pero sí está. Entonces, les decía, nos falta 4 y 5. De hecho, ahí se alcanza a apreciar cuál es la unión restante, ¿no? Me falta unir 4 con 5 y luego 4 con 6, me parece. Y ya con eso cerraría el desarrollo, ¿no? No sé qué color ocupar ahora. Amarillo no quisiera. Vamos, un azul más claro. Aquí está. Entonces, si quiero 4 con 5, ¿qué opciones tienen para 4 y 5? Podría ser 5, 3 y 3 con 4. Ok, puede ser 5 con 3 y 3 con 4. Otra más. 1 con 5 y 1 con 4. Ok. Y me parece que aquí ya empiezo a tener más opciones porque también podría ser 5 con 2 y 2 con 4. Entonces, conforme su gráfico auxiliar se empieza a llenar de uniones, pues voy teniendo más alternativas. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, que cuando tengan más opciones, traten de omitir las que relacionan una que está en el infinito, porque al final voy a tener que desplazar esa que se encuentra al infinito. La única que se encuentra en el infinito en este caso es la 5,3. Entonces trataría de evitar ese camino, aunque no pasa nada, ¿no? Simplemente es por comodidad en todo caso. Si omito el C5,3, creo que el que me quedaría sería con 2, 5 con 2 y 2 con 4, con 1, 5 con 1 y 1 con 4, como opciones, aunque no es una obligación, ¿no? Entonces voy a buscar 5 con 2 y 2 con 4. ¿Sale? Entonces recta, 5 con 2 aquí está, como al centro, y 2 con 4 está aquí. Perfecto, la otra me decía 5 con 1, que quedó aquí arriba, y 1 con 4. 5, 1, 1, 4. Ok. ¿Qué pasa con esas rectas? ¿Hay intersección o no? No hay. No, son paralelas, ¿no? Entonces no me sirvió ese camino. Tendría que intentar entonces con el que no quería, que era el 5, 3. Entonces se supone que la otra opción era 5 con 3 y 3 con 4. Trataría de entonces trazar una paralela a 5, 3 que pase por 3, 4. Aquí está. ¿Sale? ¿Qué sucedió entonces? ¿Se pudo identificar intersección? No. Sigue siendo paralela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no puedo identificar intersecciones? ¿O qué representa el hecho de que no pueda encontrar esta intersección? Pues en esencia que el centro instantáneo no podría ser identificado, o bien, visto de otra forma, es que no existiría, ¿no? En este caso me parece, no sé si moviendo la posición ya se ubique, vean, ¿sale? Aquí aparentemente son paralelas, ¿no? En la posición en la que lo tengo.
Entonces diría no existe intersección, o a lo mejor su intersección no está visible. Bueno, para ver si es posible o no, pues muevo un poquito mi simulación hasta que logre identificarla. Creo que ahí, no sé, estoy por 26 grados. Ya se alcanza a ver la intersección. Y si se dan cuenta, las tres rectas que dibujé coinciden en el mismo punto. Es decir, aparentemente no existía, puesto que parecían paralelas, pero era por la posición del mecanismo, estaba muy lejos ese centro instantáneo. Si lo muevo un poco, ya lo puedo identificar. ¿Sale? En ocasiones es lo que voy a tener que hacer. Si no tuviera la alternativa de la animación, porque no la hice, pues simplemente me tendría que ir acercando y acercando hasta donde trate de identificar esa intersección. ¿A qué me refiero? Que si estuviera en 0 grados y no hice la animación, pues no hay de otra. Lo empiezo a mover hasta donde visualice que queda, ¿no? De hecho, aquí se ve que está hacia la izquierda, no sé qué tan a la izquierda, pues incluso con el zoom, ¿no? Lo voy arrastrando hasta que llegue a la intersección. Aquí ya veo que sí se cruzan, ¿no? Pues ahí la identifico. Aunque para hacerlo más sencillo, es pues creo que sería más correcto acá en el mecanismo original. Bueno, ¿no? Me acerco aquí, si todo está visible aquí, mejor muevo un poquito el mecanismo. Ahí es donde ya lo logré visualizar. Lo identifico como la intersección de cualquier combinación, de la que quieran. Las primeras que tenía era esta y esta otra. Y esta la quito, ya no. De todos modos ya vi que sí queda. Y es el C45. Y lo estaba utilizando en color azul. Listo. Ya quedó. Ya que lo ubiqué, pues ya me puedo regresar a la posición inicial, que era la que me interesaba. Una vez que ya esté identificado, porque ya no me importa en dónde quede. Si en algún momento lo requiero, ya está. Ya se fue muy lejos, no pasa nada. Y finalmente, me estaría haciendo falta el 4,6. Y para 4,6 ya van a tener un montón de alternativas. ¿Por qué? Porque ya es el último centro instantáneo por ubicar. Entonces, no sé. Ya no sé ni qué color utilizar. El café. Por acá, ¿no? Para que se vea un poquito la distinción. Sale. Es el último, entonces 4,6 van a tener la opción de relacionarlo con 1, con 2, con 3 e incluso con 5. No necesitan las 4 opciones, solamente una. Aquí se ve, ¿no? Es el 4,6. Me puede ir de 4 a 1 y de 1 a 6. Sería un camino. Otro podría irme de 4 a 2 y de 2 a 6. Uno más de 4 a 3 y de 3 a 6. Otro más de 4 a 5 y de 5 a 6. Ustedes eligen el que quieran. No pasa nada mientras que puedan identificar el centro instantáneo. Entonces, a ver, si me fuera con las primeras opciones sería 1,4 y 1,6. Busco recta 1,4, 1,6. Ahí está. Luego la segunda opción fue 4,2. Aquí está. Y 2,6, por ejemplo, que aquí está visible. Si quisiera una tercera, me podría ir con 4,3 y 3,6. O 4,5 y 5,6. Y así puedo continuar con las combinaciones, ¿no? Y llegaría al mismo punto que quedó de este lado. Lo pongo mejor como una intersección directa entre esta recta y esta otra. Y listo. Ya terminé de la ubicación de los centros instantáneos. Si se dieron cuenta, pues me llevé bastante tiempo. Sin embargo, les decía, no siempre van a tener que ubicar todos.
Ahorita solamente fue para mostrar cómo es el procedimiento. Fue C46. Preguntas del desarrollo a seguir para la ubicación. Entonces, si no coincide alguno de los centros instantáneos, tendremos que mover todo el sistema. Ajá, para ver si existe. Si aunque tú lo muevas, tus rectas siguen siendo paralelas y nunca se cruzan, pues ahí sí ya puedes concluir que no importa la posición del mecanismo, no existe ese centro instantáneo. Ok. Ujú. O en el otro caso, pues que no lo requieras necesariamente, ¿no? Que digas, no, pues ese centro instantáneo no me va a faltar. No pasa nada si no lo ubico. Simplemente lo dejo sin localizar y ya, no pasa nada. Aunque en la fórmula diga que tengamos 15, Ah, aunque sí, aunque tengamos la más. fórmula diga que existen 15, si no lo requieres en tu desarrollo posterior, no es necesario que lo ubiques. Ok. Ujú. En esta ocasión se los decía, vamos a ubicar todos porque era el primer mecanismo y para que aparecieran así como las variantes que se pudieran encontrar, que precisamente son estas, ¿no? O sea, sin querer ya apareció todo, ¿no? El hecho de que tenga que trazar una paralela a un centro instantáneo que esté en el infinito, ya lo hicimos. El hecho de que a lo mejor dos rectas fueran paralelas, movimos la posición del mecanismo y se vio que si se cruzan, lo ubico. Si no se cruzaran las rectas nunca, que en todo momento se mantengan paralelas, no pasa nada, simplemente ese centro instantáneo no existe, aunque la fórmula me indique que tengo un total y que no voy a poder cumplir con ese total, ¿no? Solamente es como una guía o una referencia. Ahora me voy a regresar un poquito entonces al documento de acá y ya aplicamos, ¿no? Este método de cómo localizarlos. Enseguida viene ahora cómo los utilizo una vez que ya los tengo. De hecho, antes de cualquier cosa, vamos a guardar nuestro documento con un nombre distinto, ¿no? Yo lo tenía como desplazamiento 5. Le voy a poner ahora centros instantáneos, por ejemplo. CI de nuestro mecanismo 5. Nada más para recordarnos cuál fue el método que seguí para ese mecanismo. Si se fijan, los tenía todos como desplazamientos desde el 1 hasta el 5 y tenía uno que le nombré velocidades polígono, ¿no? O Belpol, que me refería al análisis mediante el polígono. Este en particular, el 5, lo dejé tal cual, estaba ya con base en el desarrollo de ayer. Pero bueno, ahorita ya quiero que sea uno distinto para comparar métodos, ¿no? Listo, ya lo guardé. Ahora sí, les decía, con base en el apunte me voy a guiar de los centros instantáneos que ya tengo para calcular cualquier otra cuestión de velocidades que me soliciten. ¿Cuál es el método más sencillo o el que yo les recomiendo? Este que les estoy colocando en el resumen. No es el único, pero sí es de los más utilizados. Dice que una vez que ya se identificaron los centros instantáneos, nos podemos apoyar de ellos para calcular velocidades angulares de los eslabones o bien velocidades lineales de algún punto de interés. ¿Ok? Primera parte, si lo que me interesa es identificar velocidades angulares, puedo aplicar esta fórmula. La voy a hacer aquí un poquito más grande. ¿Qué nos dice la fórmula? Bueno, que puedo relacionar dos velocidades angulares cualquiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí utilizo los subíndices I y J, es decir, I y J pueden tomar los valores que ustedes gusten. Pueden ser 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 3 y 5, cualquier combinación de dos cuerpos distintos. Se supone que si yo establezco esta relación de omega I entre omega J, puedo hacerlo en términos de centros instantáneos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la relación de omega I entre omega J va a ser igual a una distancia del centro instantáneo 1J
al centro instantáneo IJ, dividida entre otra distancia. ¿De qué? Ahora del centro instantáneo 1i al centro instantáneo IJ. Esto me daría una relación entre valores numéricos de las velocidades angulares que estoy abordando. ¿Sale? Entonces, para que sea más sencillo mostrarles el procedimiento, lo voy a hacer aquí. Dado que mi letra no es muy buena, prefiero generar la ecuación acá en Word y ahorita les voy mostrando cuál sería un posible planteamiento, ¿no? Si están de acuerdo, el mecanismo que estamos trabajando tenía como dato de entrada a la velocidad angular 2, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí, si conocemos omega 2, no importa ahorita qué valor numérico tenga, pero ya la conozco, ¿sale? Entonces voy a decir que conozco omega 2. Omega 2. Listo. Si conocemos omega 2, en términos de omega 2, puedo plantear este uso de la fórmula con centros instantáneos para calcular cualquier otra velocidad angular. ¿Qué es lo único que necesito? Lo siguiente. La fórmula les dice que van a tener omega i entre omega j. Y esto lo van a poder igualar a una relación entre centros instantáneos. Centro instantáneo 1j al centro instantáneo ij entre otra distancia que va del centro instantáneo 1i al centro instantáneo ij. Esta sería mi fórmula general, ¿no? Entonces yo tengo o puedo ajustar la fórmula a lo que me convenga. Es decir, asignar a la i un valor y a la j otro valor. ¿Sale? Esta es la fórmula. Entonces voy a cambiar el orden. Esa es la fórmula de la cual me puedo apoyar. Entonces planteo, si conocemos omega 2, es posible plantear una relación con cualquier otra velocidad angular, ¿no? Entonces tengo omega 2 como dato. ¿Qué pasa si ahora les digo, vamos a calcular omega 3? Podemos plantear una relación con cualquier otra velocidad. Aquí me paso a calcular. Por ejemplo, omega 3. Lo único que hago es realizar un ajuste en mi fórmula, ¿no? A quién elijo como I y a quién elijo como J. Como ustedes quieran. Por ejemplo, puedo decir, si el objetivo es calcular una nueva velocidad angular, pues a esta la tomo como mi omega 3. Donde tengo I, lo sustituyo por un 3, porque así estoy considerándolo, ¿no? Es más, le voy a poner aquí, por ejemplo, omega 3, y le pongo I es igual con 3, y J es igual a la fórmula, ¿no? Entonces hacen su sustitución en la fórmula. I toma el valor de 3, J toma el valor de 2 directamente para tener una relación entre esas dos velocidades angulares. Sería 3 entre 2, omega 3 entre omega 2 es igual a una distancia del centro instantáneo 1, 2 al centro instantáneo 3, 2, porque es el IJ. Aquí igual 3, 2 y aquí nada más cambio la I. La I es 3. Y ya me quedó una relación. Estas son distancias, ¿no? Aquí no lo coloqué, pero lo puedo resaltar. En la ecuación puedo decir que esta es una distancia, marcándolo con una especie de segmento, ¿no? Listo, tengo una distancia entre centros instantáneos dividida entre otra distancia de centros instantáneos. A esto generalmente pues se le asigna, ¿no? Distancia 1 entre distancia 2.
Y si se dan cuenta, lo único que requiero es la ubicación de los centros instantáneos y medir longitudes existentes entre ellos. Del centro instantáneo 1, 2 al centro instantáneo 3, 2 tengo una distancia 1. Del centro instantáneo 1, 3 al 3, 2 tengo una distancia 2. La relación entre omega 3 y omega 2 es equivalente a la distancia 1 entre la distancia 2. Por lo tanto, puedo decir que calculo omega 3 si conozco las distancias y además omega 2, porque de aquí sin ningún problema podrían decir lo siguiente. Aquí por lo tanto establecería, ¿no?, que omega 3 despejada sería igual a la distancia 1 entre la distancia 2 y esto multiplicado por el valor de omega 2. Aquí se me fue el índice, ahí está de 2 y ahora sería omega 2. ¿Sale? Entonces, con que ustedes conozcan las distancias, sacan la relación entre ellas o la obtienen ahí directamente en GeoGebra o con un cálculo acá en su planteamiento como gusten, pero ya pueden establecer esta relación. Solo que me hace falta un criterio, ¿no? Siempre esta distancia lleva un signo que puede ser más o puede ser menos. ¿Qué implica ese signo más o menos? Bueno, que las velocidades angulares sean idénticas en rotación o que sean contrarias. Si yo tengo una relación con un signo más, implica que omega 3 y omega 2 que estoy relacionando tienen el mismo sentido, ya sean positivas o negativas, no importa, pero giran en el mismo sentido. Si mi relación llegara a quedar negativa, con un signo menos, pues entonces digo que las omegas que estoy relacionando son opuestas en rotación. Si una es horaria, la otra viene antihoraria. Entonces, con base en el apunte que les decía, que les compartí, pues aquí tendríamos que ir a identificar ahora cómo establezco si esa relación es positiva o negativa. Y para eso nos dice lo siguiente. Esta relación será positiva cuando el centro instantáneo IJ se ubique fuera del segmento de recta que une los centros instantáneos 1I y 1J. Y aquí dice, ¿no?, lo cual indica que las velocidades omega I y omega J tendrán el mismo sentido de giro. Y esta es negativa, la relación, cuando el centro instantáneo IJ se ubique entre los centros instantáneos 1I y 1J y nos indica que las velocidades angulares son opuestas. Si se dan cuenta, siempre vamos a utilizar la comparación en dónde quedó el centro instantáneo relativo con respecto a los dos absolutos. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí en cualquier relación que ustedes establezcan, ya sea 2,3, 2,4, 3,4, 3,5, siempre van a utilizar centros instantáneos absolutos, que quedamos son los que llevan el subíndice 1. Por ejemplo, aquí tengo el centro instantáneo 1, 2 y tengo el centro instantáneo 1, 3. El objetivo de poder identificar este signo más o menos es comparar en dónde quedó el relativo, que es el 3, 2, con respecto a los otros dos, que sería el 1, 2 y el 1, 3. Entonces, para esto me voy a ir aquí a GeoGebra. Voy a comparar con esos que estoy trabajando. ¿Se dan cuenta? Estoy trabajando con 2, 3 y 1. Tengo el centro instantáneo 1, 2. Aquí era un apoyo. Incluso pudiera volver a mostrar la recta, ¿no?, que los define. Si me voy a mi planteamiento, fue una recta en verde, es esta. Ahí está la recta, ¿no? Tengo el 1, 2 en la parte inferior. Tengo el 2, 3 continuando sobre la recta y más arriba está el 1, 3. Pero los tres están en la misma recta, según lo que nos dice Kennedy.
Ahora, para definir si mi relación era positiva o negativa, comparo el relativo, que es el 2, 3, contra los absolutos, que son los que llevan el subíndice 1, o sea, el 1, 2 y el 1, 3. ¿En dónde quedó el C2, 3 con respecto al 1, 2 y al 1, 3? Ah, pues quedó en una parte intermedia o localizado entre estos dos, porque aquí está 1, 2, más arriba está 1, 3, pero antes de llegar a 1, 3 me encontré con 2, 3, que es el relativo. ¿Qué relación le correspondería? ¿Positiva o negativa? Vean nada más el apunte. Positiva Negativa. si este se ubica fuera del segmento, o negativa cuando el centro instantáneo combinado, ahí está, se ubica entre los otros. Se ubicó entre ellos, ¿no? Porque me encontré, repito, en la parte inferior al 12, en la parte superior al 13, pero antes de llegar a ese me encontré con el 23. Como está entre los dos, se considera una relación negativa. Entonces acá en mi planteamiento tendría que decir que era la alternativa de más menos, pero al analizarlo ya me quedó como un signo menos. Implica que las omegas 3 y omega 2 son contrarias entre sí. Si nos fuéramos a comparar con base en los resultados del ejercicio que ya hicimos en términos del polígono, cuando definimos omega 2, no importa el valor que tuviera, pero en sentido lo definimos positivo. Si ustedes buscan el resultado de omega 3, que tampoco ahorita me importa el valor numérico, van a darse cuenta que nos resultó negativo. Y se concluye entonces que no importa cuál sea el método que esté siguiendo, ya sea centros instantáneos, polígono o incluso si lo desarrollaron analíticamente, las velocidades angulares omega 2 y omega 3 son contrarias en rotación e igual van a ser distintas en magnitud seguramente. Entonces, conforme a centros instantáneos, ustedes pueden establecer la relación que quieran entre velocidades angulares. No importa si quiero combinar los cuerpos 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, siempre y cuando obviamente ya tengan conocida una velocidad angular. En este caso inicié con omega 3, relacionándola con omega 2, otra vez pensando en irme de manera ordenada, ¿no? Tenía 2, continúo con 3. Después posiblemente pueda plantear para 4, luego para 5 y luego para 6, dependiendo de lo que ya vaya conociendo. ¿Sale? Directamente aquí en GeoGebra, pues si ya tengo ubicados los centros instantáneos, también puedo encontrar distancias, ¿no? Si defino una velocidad angular, yo puedo calcular otra velocidad angular si ya tengo las distancias entre los centros instantáneos. Entonces, para que no quede inconcluso y al menos nos llevamos esta velocidad angular, vamos a declarar en la barra de entrada la omega 2 que ya teníamos. O si ya la tienen, pues ya, déjenla ahí. Yo la borré, entonces voy a declarar omega 2 era 0,0,1. Era positiva y de magnitud unitaria. Listo. Ahora, voy a calcular omega 3. ¿Sale? Omega 3 lo que va a hacer es tomar un valor negativo primero, según mi fórmula. Luego voy a dividir una distancia de algo entre otra distancia de otras dos cosas. Y esto al final lo voy a multiplicar por lo que ya tenga en omega 2, porque eso dice mi despeje. Entonces ahí está en la barra de entrada omega 3 igual a menos, porque es mi relación negativa, una distancia. ¿Qué distancia tengo que indicar? Ah, pues según la fórmula sería del centro instantáneo 1, 2 al centro instantáneo 3, 2. Pero aquí no le llamé 3, 2, aquí le llamé 2, 3, entonces le pongo 2, 3. Entre otra distancia del centro instantáneo 1, 3 al centro instantáneo también 2, 3. Y que esto multiplica a omega 2.
Le voy a dar Enter y omega 2 me está faltando algo. Distancia entre distancia por omega. 12, 23, 13. Sería un paréntesis, ¿no, profe? Al inicio. Yo creo que sí es un paréntesis. Le voy a poner ahí. Y por ejemplo aquí, a ver si ya lo hace. Final. Sí, seguro es un paréntesis porque en comando sí está. Y distancia. Oh, ya sé qué es. Es que el menos, tengo que poner otro asterisco para que lo reconozca como un producto. Tampoco. Le pongo el menos sin el paréntesis. Déjenme ver. Distancia entre distancia. Ahí está ya. Se los muestro en pantalla. Este fue el comando, ¿no? Menos, ya lo dejé sin paréntesis. Distancia del C12 al C23 entre distancia del C13 al C23 por omega 2. Y ya directamente me dio su valor numérico. ¿Ok? Bueno, desafortunadamente ya nos quedamos sin tiempo. Sé que algunos tienen clase. Entonces, sin problema, ya pueden salir de la reunión. Me quedo un par de minutos por si alguno de ustedes quisiera aclarar algo de lo que desarrollamos hasta el momento. Hasta aquí nos quedaríamos y a partir de este planteamiento seguimos en la clase del siguiente viernes, por favor. Ok, entonces si alguien tiene alguna duda, lo podemos checar de una vez. En cuanto a lo que estamos siguiendo de aplicar los centros instantáneos al cálculo de alguna velocidad angular, suponiendo que ya tengo una velocidad angular conocida, en este caso omega 2. Ok, profe, hasta luego. Nos vemos. Profesor, yo tengo una pregunta, Sí, claro, dime. pero es referente a cómo hago chiquitas las letras ahí en GeoGebra. Más pequeñas pero nada más visiblemente, Y ¿sí? tanto la de la vista algebraica como la gráfica. Ok. Nada más acá en la barra de opciones, en tamaño de letra. Ah, ok, ok. Ya la que Vale, gustes, ¿no? gracias. Es la Sí, única forma que he encontrado, pero sí se cambia a la par en todo, ¿no? Se cambian todas las ok. vistas. Incluso le he intentado mover, suponiendo que quiero algunas más pequeñas que otras, pero ahí creo que ya es objeto por objeto en cuanto a la configuración. Ok, gracias, ¿Sí? profesor. No, ¿de qué? Listo, pues no sé si alguien guste que aclaremos alguna otra situación. Sí, profe, yo una duda. Entonces, para la siguiente semana solo sería clase. El viernes sí, clase y ya vemos si el sábado aplicamos una especie de evaluación continua porque parcial todavía no podríamos dado que este tema quedaría así como que muy rápido, ¿no? El Mm, viernes vemos cómo avanzamos y ya les comento para el sábado. Va, sale. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego. ¿De qué? Nos vemos. Profe, hasta luego, que esté bien. Igualmente, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe, gracias. ¿De qué a ustedes?